Ok. Este Shabbat, Shabbat Parashat Tzav, y también Parashat Pará. Recordamos de que en estas semanas se lee, aparte de la Parashá la semana, una Parashá adicional. Son 4 Shabbatot. Empezamos hace 3 semanas con Parashat Shkalim. La semana pasada fue Parashat Zachor, este Shabbat antes de Purim, y ahora nos toca Parashat Pará, y la última de esta serie de 4 parashiot adicionales va a ser el siguiente Shabbat con Parashat Achodesh. Parashat Shkalim es la primera de estas 4, se lee siempre antes de Rosh Chodesh Adar, hablando acerca de los Shkalim que Am Israel donó para el Mishkan. Se lee antes de Rosh Chodesh Adar porque por la ley rabínica que hay que anunciar los Shkalim a partir de Rosh Chodesh Adar, ya que el año nuevo para cuestión de Shkalim es el mes de Nisan, y el mes de Nisan se empieza a utilizar los nuevos Shkalim. Por eso desde Rosh Chodesh Adar hay que empezar a darlos. Entonces antes de Rosh Chodesh Adar se lee Parashat Shkalim. Parashat Zachor se lee antes de Purim, por la relación que hay entre Amalek y Purim y Amán. Entonces se lee antes de Purim esta Parashá que habla acerca de Amalek, Zachor et asher asah lecha Amalek, para recordar quién es Amalek y que Amán vino de él para estar preparados de la cuestión de Amalek. Parashat Pará habla acerca de la purificación, el proceso de purificación en caso que uno se impurificó por haber tocado o haber tenido algún contacto con el muerto, por Tumat Met. Esto se lee ahora después de Purim por el mes de Nisan que se acerca, y en el mes de Nisan tenemos la fiesta de Pesach. En tiempo de Beit HaMikdash el Pesach se festejaba con una ofrenda que se llama Korban Pesach. Esta fue la parte principal de la fiesta. Korban Pesach no puede ofrecer una persona que está impuro. Por eso hay que leer todo lo que tiene que ver con la purificación, para que el pueblo se empiece a purificarse a tiempo, para que cuando llegue Pesach estén listos para traer y ofrecer el Korban Pesach. Eso es Parashat Pará. Parashat Achodesh habla acerca del mes de Nisan, donde Hashem ordena sobre la Kedushá del mes de Nisan, Achodesh Hazel Lachem Urosh Chodashim, siendo esto el primer mes de los meses, hablando ahí acerca de todas las leyes de Korban Pesach. Este Shabbat entonces nos toca leer esta Parashat Pará. Junto con Parashat Tzav vamos a enfocar nuestra plática acerca de Parashat Pará. Dice el Midrash, antes de entrar al Midrash, cuando hablamos de Parashat Shkalim se refiere a un párrafo que habla acerca de los Shkalim. Este párrafo de Parashat Shkalim se encuentra en Parashat Ki Tisa, ¿sí? Es la primera parte de Parashat Ki Tisa, primer párrafo. Parashat Zachor habla acerca de Amalek, es un párrafo que se encuentra en Parashat Ki Tetzeh, que está en Chumash Dvarim. Parashat Pará es un párrafo de Parashat Chukat. Parashat Chukat se encuentra en Chumash Bamidbar, y el primer párrafo de Parashat Chukat es lo que se lee, y esto se le llama Parashat Pará, porque este párrafo es la que habla acerca de esta Pará Adumá, de la vaca roja, que se utiliza su ceniza para purificarse a los que están impuros. Parashat Achodesh es un párrafo de Parashat Bo, que se encuentra al principio de Chumash Shmot, y es lo que se habla acerca del mes de Nisan, lo que se va a leer el próximo Shabbat, este Shabbat de noche. Viene el Midrash sobre Parashat Chukat, donde se encuentra el párrafo de Pará Adumá, y dice así: Amar Rabbi Yoshua de Sachnin Beshem Rabbi Levi. Dijo Rabbi Yoshua de Sachnin es una ciudad, en nombre de Rabbi Levi: Al kol davar vedavar shaya omer HaKadosh Baruch Hu le Moshe, omer lo tumato vetarato. Por cada cosa que Dios le enseñaba a Moshe, todo lo que Dios le enseñaba a lo que hay en el mundo, adjunto a la enseñanza de la esencia de las cosas, también le enseñó cuáles son las leyes de pureza y de impureza de este objeto, de esta cosa que le había enseñado. O sea, de cada cosa Dios le enseñó
aparte de enseñarle todo lo que es que tiene que ver con esta cosa que le está enseñando, le enseñaba también cómo se impurifica y cómo se vuelve a purificar. Todos los tipos de leyes de impureza y de pureza en cuanto a todo lo que hay en este mundo. Iván Shigia le Parashat Emor el Kohanim. Cuando llegaron a Parashat Emor el Kohanim, Amarlo Moshe, Ribono Shel Olam. Parashat Emor se encuentra en Humash Vaikra, más adelante. Y ahí es donde se habla acerca de las leyes de los Kohanim. Lo que significa, sabemos que los Kohanim no deben de impurificarse. Entonces ahí es donde la Torah dice con quién sí pueden impurificarse, con quién no, a quién sí le pueden tocar después de haberse muerto, a quién no. Cuando llegaron a esta parasha de la pureza o de la impureza de los Kohanim, Amarlo Moshe, le dijo Moshe a Dios, Ribono Shel Olam, Im nitma ze bame tehe ta'arato. Si un Kohen se impurifica, ¿cómo se vuelve a purificar? Lo eshivo. Entonces, sobre esta pregunta Dios no le contestó. Bota sha'a nitcharchemu panav shel Moshe. Entonces Moshe como que se sintió mal porque Dios no le había contestado sobre esta pregunta. Keivan shehigia le parashat paraduma, pero cuando siguieron leyendo toda la Torah, llegaron a Parashat Paraduma, que se encuentra en Parashat Jucat. Jucat está en Humash Bamidbar, si Emor está en Humash Vaikra. Posteriormente, mucho más adelante, llegaron a Humash Bamidbar, Parashat Jucat, la que habla acerca de Paraduma. Amarlo a Kadosh Baruch Hu, ahí es donde Dios le dijo, Bota sha'a she'amarti lecha Emor al Kohanim, cuando yo te enseñé la Parashat de Emor al Kohanim. Ve amarta li im nitma bame ta'arato, y tú me preguntaste si el Kohen se impurifica, cómo se vuelve a purificar. Lo eshavtija, no te contesté. Zu ta'arato, pero ahora te digo, esto es su purificación. Velakhu la tameh me'afar sreifat hachatat. Y ahí es donde Dios le cita el pasuk que aparece al principio de este Parashat Jucat, o dentro de este párrafo de Paraduma, donde dice el pasuk, velakhu la tameh, y se tomará para el impuro, me'afar sreifat hachatat, de la ceniza de la vaca que la quemaron, y de esta con esta se lo van a purificar. Que si Dios le contestó cuando llegaron a Parashat Jucat. Hasta aquí es el Midrash, y este Midrash no nada más viene a enseñar una historia que ni la entendemos, sino seguramente tiene aquí un mensaje. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que hay en esta historia? Y hay aquí varias preguntas. Primero, ¿por qué fue así? O sea, si Moshe preguntó cuando llegaron a leer la Parashat los Kohanim, ¿por qué no le contestó inmediatamente? ¿Por qué se esperó hasta llegar a Parashat Jucat, provocándole así a Moshe a sentir mal, como que Dios como que le rechaza su pregunta? Y esta es primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué Moshe preguntó únicamente en cuanto a los Kohanim? Todas las demás cosas dijimos, Dios le enseñó su pureza y su impureza, y ni había pregunta, ni había, que si era natural la enseñanza sobre cada cosa y cosa. Solamente cuando llegaron a la cuestión de los Kohanim, de repente menciona Midrash que Moshe hizo una pregunta especial. ¿Estos cómo se purifican? ¿Por qué no preguntaste ayer estos, que digamos los Leviim o los Israel, por cómo se purifican? ¿Por qué solamente sobre los Kohanim? Allá ni siquiera había necesidad de pregunta y de respuesta. Dios le explicó naturalmente cómo se purifican. Cuando se llegó a los Kohanim, ahí es donde de repente hubo un cambio, y Moshe preguntó y Dios no le contestó. ¿Por qué? Y si ya quiere preguntar, ¿por qué se espera Moshe hasta Parashat Emor, si la primera vez donde se menciona en la Torah la cuestión de la impureza por haber tocado a un muerto, no está en Parashat Emor, sino está al principio de Humash Vaikra? En la primera parashá de Humash Vaikra ya la Torah habla acerca de la impurificación que existe por haber tocado a un muerto. ¿Por qué ahí no pregunta Moshe, un momento, los Kohanim que habían tocado a un muerto, que dices que se impurifica uno, ¿cómo se purifica? Ahí Moshe no pregunta. Cuando llega a Parashat Emor, donde Dios dice, bueno, el Kohen a este muerto debe de tocar, si es pariente lejano
No lo puede tocar. Si es esposa, sí. Si es hijo, sí. Si es papá, sí. ¿Sí? Entonces, ahí de repente se despierta Moshe y pregunta, ¿y cómo se purifica? ¿Por qué antes no lo preguntó cuando se mencionó por primera vez en la ley general de que los muertos impurifican? Bueno, para eso hay que entender qué es la impureza, y cuál es el proceso de la purificación para quitar la impureza. La Gemara en Masejet Yomá dice que la tum'á, la Gemara lo llama no tum'á sino timtum. La Gemara dice sobre el pasuk venitmetem bam al tikri venitmetem ela venitamtem. Nitamtem, milashon timtum. ¿Qué significa timtum? ¿Cuál es el significado de la palabra timtum? Tum'á no tiene nada que ver con alguna situación donde uno físicamente está sucio o impuro. La gente lo relaciona con alguna mancha o una suciedad física, y por eso la gente cuestiona y dicen, ¿cuál es el problema? Pues yo estoy 100% limpio, ¿sí? Me he bañado todo el día. Pues no te va a ayudar, porque la tumá no tiene nada que ver con limpieza física o lo contrario. La tumá es 100% espiritual. Venitmetem, dice la Gemara, es venitamtem, tiene que ver con timtum. ¿Qué es timtum? Timtum tampoco es como la gente cree, que significa tontería o estupidez, o no sé cómo lo traducirían la gente. Timtum tiene que ver con atimut. Esta es la palabra correcta en hebreo. Atimut, o atum es el origen de la palabra, lo que significa tapado. Tapado. Nosotros aquí hablamos muchas veces de que el ser humano tiene la capacidad de superarse espiritualmente. ¿Por qué? Porque tiene Neshama, y la Neshama es pura. La Neshama es una chispa divina que hay dentro de cada quien, y tiene toda la capacidad de guiar y llevar a la persona a niveles espirituales muy elevados. El problema es de que muchas veces lo que hacemos, la tapamos, eso se llama atimut. Atimut es algo, atum es algo cerrado. ¿Sí? Por más cerrado que es la cosa, más atum es. Cuando es 100% atum es cuando decimos que está esterilizado, que es 100% cerrado, tapado, que no hay ningún contacto, no se puede contaminar porque está 100% cerrado. Cuando una persona cierra esta chispa divina y no le permite tener contacto con ella, así mismo no se permite tener contacto con ella, ahí es donde esta persona está en un estado de atimut o de timtum, o en otra palabra, el lenguaje de la Torah se llama tum'a. Al tikre venitmatem, ela venitamtem. Eso se llama metumtam. Metumtam no es de tonto, no es de tontería, sino es pues la tontería ahí está, porque ¿de dónde viene? La tontería es el hecho que uno tiene una joya preciosa y no la usa. Y no solamente que no la usa, la esconde de manera de que el beneficio que podía tener de ella no se la toma, ¿sí? Y entonces esto es la peor tontería, porque si Dios te regaló un regalo tan precioso, ¿y tú qué haces con ella? Esto te hubiera ayudado si tú hubieras tenido contacto con tu Neshama que ilumina. Tú hubieras sido una persona iluminada, hubieras sido una persona mucho más elevada. Pero ¿qué haces? La escondes, la tapas y la encierras. Esto se llama atimut, en una forma que está completamente encerrada. Entonces esto te provoca a actuar como una persona que no tiene luz completamente en la oscuridad. Sí, atum es con Aleph Tet. Bueno, esa es la tumá. La tumá tiene que ver con esta atimut.
¿Por qué? Porque ¿de qué se impurifica uno? Se impurifica uno de aquellas cosas que tienen que ver con el origen del primer pecado. La muerte, ¿de dónde viene la muerte? La muerte viene del primer pecado de Adán, porque sin el pecado hubiera sido inmortal. Por ejemplo, la menstruación de la mujer impurifica, porque ¿de dónde viene? Por el primer pecado, si no, no hubiera existido eso. Be'etzev teldi banim es la consecuencia directa de aquel primer pecado. Los reptiles que impurifican tienen que ver con los shatzim, con el nahash, con la serpiente, que tiene que ver con el pecado. O sea, la impureza es todo lo que tiene que ver con el pecado. Y el pecado viene ¿de qué origen? Del origen no de la neshama que hay en uno, sino todo lo contrario, de la parte baja, de la parte tierra, que es la otra parte que forma el ser humano. Pero ¿dónde está la neshama? ¿Por qué no actuó? ¿Por qué no protestó? ¿Por qué no impidió el pecado? Porque la tenía una encerrada, no la dejó hablar, le cerró la boca. Ahí está, pero completamente le puso un masking tape bien tapada, cerrada, para que no le moleste. Porque uno sí. Eso es el timtum, esta timut, perder las sensibilidades. La neshama te permite tener ciertos sensores con mucha sensibilidad que te permiten distinguir entre bien y mal. Esto es lo que se llama el libre albedrío. Pero ¿tú qué haces? Lo que pasó en aquel accidente del avión que cayó al mar y resultó después de que cuando hicieron el servicio para que no se ensucien los sensores que traen toda la información para la computadora, lo taparon con un masking tape para que no entre el polvo, pero se olvidó quitarlo. Entonces cuando subió el avión no recibió información, los sensores estos no captan la información, la computadora se volvió loca y cayó el avión al mar. Y es lo que pasa con la persona. Pon el masking tape para que estos sensores no trabajen, y no trabajan, no capta la información espiritual que le permitiera distinguir entre bien y mal. Entonces, en lugar de subir al cielo, en lugar de ir para arriba, va como aquel avión directamente para abajo y se ahoga. Empieza con pequeñas cosas, ¿sí? y empieza con el primer pecado, donde todavía tiene suficientemente sensibilidad para distinguir entre bien y mal, ¿sí? Pero por más fino que es la diferencia entre bien y mal, pues hay bien que está mucho más claro que es bien y mal que es muy claro que es mal, ¿sí? Pero hay cosas que la diferencia es muy fina, muy delicada, ¿sí? Donde ahí está, ¿sí? Entre matar y hacer gesed, pues está claro que matar es mal y hacer gesed, hacer de bondad, ayudar a uno es bueno, ¿sí? Pero cuando uno tiene que decir una palabra que está entre la shonara o no la shonara, que ahí es donde está un poquito difícil distinguir, ahí es donde uno empieza, ¿sí? Y no presta atención como debe de ser, ¿sí? Él lo toma a la ligera, pero ya se acostumbró al no elegir el bien. Entonces ya el sensor perdió sensibilidad. El siguiente paso va a ser que en una cosa que es más gruesa, que es no tan fina, igual ya no va a elegir el lado bueno ya, sino el lado negativo. Y así va perdiendo cada vez la sensibilidad. Como dice Rav Una, que van shasa adam aveira veshanava naaset lo keter. Cuando uno hace una aveira y luego la repite, y luego la sigue repitiendo, finalmente se le convierte en algo permitido. Ya se le olvida que ni siquiera esto es algo prohibido. La primera vez la conciencia molesta, la segunda vez ya menos, la tercera vez menos y la cuarta vez ni siquiera molesta. No, hay 8 reptiles que cuando uno los toca siendo muertos se impurifican. Sí. Como por ejemplo la comadreja, el ratón, la letaco, ¿sí dice? La lagartija, sí. Son shratzim que impurifican. Son los que tienen algo que recuerdan algún contacto con la serpiente. Sí. No, claro que hay, sí. Hay. La Torah dice exactamente cuál es la fórmula para purificarse. Ahora, en la mayoría de los tumot, la purificación es con agua, sumergiéndose en el agua. El único que es diferente
es el de haber tocado un muerto. Ahí es donde no es suficiente el agua, y antes de sumergirse en el agua, ¿sí? En la mikveh, ¿sí? La tvilá, se tiene que pasar por el proceso de azaat mei hatat, salpicar agua que se llama agua de hatat, esta agua que está hecha de agua mezclada con ceniza de la vaca roja, ¿sí? Ahí es donde está la diferencia. A eso vamos, un momento, vamos a llegar. Ahora, como estamos mencionando, la mayoría de los tumot se quitan con el agua, ¿sí? Está escrito en los libros de Hasidut, libros de Kabbalah, que las fuerzas de impureza no tienen dominio en el agua. En el agua no tienen dominio. Ahora, yo no lo vi que está escrito, pero a mí se me hace que la razón es lo siguiente. Siempre decimos, y hemos hablado aquí muchas veces, que el antídoto a las cosas está donde, dentro de la misma plaga, dentro de la misma enfermedad, del mismo veneno. Si cuando una serpiente te está picando, te echó su veneno, ahí en el mismo veneno se encuentra el antídoto. Si la vacuna contra el veneno de la serpiente está hecho también de veneno, nada más debilitándolo, pero está hecho de lo mismo. Esto te ayuda a generar defensas contra la enfermedad. Cualquier vacuna está hecha de la misma bacteria o el microbio que hace la enfermedad. Agua representa lo material, representa lo bajo, representa cuál es la causa que te provocó a impurificarse, la causa espiritual, no la causa física. La causa física es el extremo. Si a ti te tocó impurificarse es porque tiene un origen espiritual. Lo origen espiritual es por haberse alejado de lo espiritual y haber acercado demasiado a lo material, de haber perdido el equilibrio entre cuerpo y alma, prestándole más atención al cuerpo que al alma, tapando el alma porque estaba molestando, la conciencia te estaba molestando en tu actividad material, la tapas, le dices ponte a un lado, no me molestes, y te dedicas a lo material. El agua representa lo material. El agua, ¿sí? Esto lo hemos estudiado muchas veces. Sí, claro, un momento. Pero el agua representa lo material. Y en el mismo veneno existe el antídoto. Por eso los kojot hitzonim, las fuerzas de impureza, en la misma agua no tienen dominio. Que es la manera de purificarse, es sumergirse dentro del mismo agua. Del mismo agua. En la misma bacteria, de ahí mismo se toma. Quiere decir, la idea es, sumérgete en el agua para que recuerdas. Sí, primero hay que recordar que dentro del agua no hay vida. Si estás completamente sumergido en el agua, ahí no hay vida. Y al meterse al agua y salir, volviste a nacer. Volviste a nacer, tienes chance nuevo. Empiezas todo de nuevo. En el agua es como si regresas como antes de tu nacimiento, o sea, en el estado completamente puro. El agua, sí, tiene razón, sirve para las dos cosas. El agua representa el materialismo por un lado, representa la Torah por el otro lado. Porque finalmente, ¿cuál es el propósito de la Torah? Tomar todo lo más bajo y elevarlo, utilizando esta chispa divina que hay dentro de ti, para dándote la capacidad de tomar hasta las cosas más bajas y también elevarlas. Pero tú, ¿qué es lo que hiciste? Tomaste las cosas bajas sin la parte divina que hay dentro de ti. Esta la pusiste a un lado, eso es lo que te provocó a bajar. Te damos chance de nuevo, ahora sumergirse en el agua, pero ahora de manera adecuada, de manera correcta, para que te vuelvas a purificar. Ahorita no tenemos manera no hay manera ahora. Sí, pero al Cohen le queda prohibido, a tocar un Cohen o a estar ni siquiera bajo el mismo techo con un muerto, sí. Y pues ya no hay manera ahora, hay que esperar hasta que regresemos a tener. Sí, sí. ¿A quién se besa? ¿Besar al muerto? Esto es que nadie no tiene esta costumbre. No. Ok. Bueno, entonces en el agua obviamente tiene que ser agua natural, como la mikveh, que es agua de lluvia o río o el mar.
Ahí es donde no existe la fuerza de la impureza. No tiene dominio sobre el agua. Así está escrito. La prueba está de que en Chutz La'aretz no hay profecía, no hay profetas. Ein hanebuá shorá bechutz la'aretz. Sí, porque hay una tum'a ta'amim, hay una tum'a en Chutz La'aretz, que no está en Eretz Israel. Sin embargo, el único profeta que sí lo profetizó fuera de Eretz Israel fue Yehezkel Naví, que profetizó en Babel. Pero cuando Yehezkel Naví profetiza, dice que está donde, sobre Nahar Kvar. Ani Yoshev Ani Benahar Kvar. Sí, así dice, Yehezkel está mencionando que está en un río que se llama Kvar, y ahí está profeta. ¿Por qué menciona que está en el río? Porque en el río no hay dominio, la impureza no tiene dominio. Ok. Si no se puede, de los muertos, sí. Ahora no se puede hasta que llegue Mashiach. Hasta que llegamos a tener otra vez Beit HaMikdash y existiera todo el procedimiento de la ceniza de la vaca roja. Ok, ahora entonces así. De acuerdo a lo que dijimos hasta ahora, el agua quita todos tipos de impureza, menos la impureza que está generada por un muerto. La pregunta es ¿por qué? Está escrito así. La impureza de un muerto, la impureza de la muerte, es una impureza fuerte que sube hasta el cielo. Sube no solamente normalmente la impureza se encuentra en el mismo objeto que lo está cargando, ¿sí? Pero no en el aire que está encima de él. La impureza del muerto, del cadáver de una persona, sigue subiendo hasta el cielo. No solamente él mismo impurifica, el aire que está encima de él también está puro. ¿Por qué? ¿Por qué existe la impureza en el muerto? ¿Por qué el cadáver impurifica? El cuerpo fue un estuche que tenía dentro la Neshama, la chispa divina. Quiere decir, era un lugar lleno de Kedusha. La chispa divina es pura Kedusha. Y una vez que se vacía de la Kedusha, la Neshama salió, se separó, entonces inmediatamente se llena con impureza. ¿Por qué? Porque las fuerzas de impureza se unen precisamente donde está la Kedusha. Mientras está la Kedusha, ¿por qué la persona tiene tanta dificultad para superarse espiritualmente? Precisamente porque tiene la Kedusha. Y como tiene la Kedusha, entonces las fuerzas de mal, fuerzas de impureza que existen en el mundo tienen que hacer su misión. Y su misión es impedírselo a uno a que se eleve. Esto es toda la lucha constante que existe en el mundo. Las fuerzas del mal no van a buscar trabajo en lugares donde de todas maneras ya está impuro y está la impureza. A esto ya no les interesa, ahí igual ya está impuro. Van a donde hay Kedusha para tratar de luchar e impedir a que la Kedusha se expande. Entonces la persona es la cosa más sagrada que hay en este mundo. Vasuli Mikdash Shachanti Betocham, dice Dios. O sea, el Mishkan de Akadosh Baruch Hu, el tabernáculo donde Dios habita, ¿dónde está? Dentro de cada ser humano. Y entonces ahí es donde se concentran todas las fuerzas de impureza. Por eso tantas dificultades tenemos diariamente, lucha diaria. No hay un ser humano que pueda decir yo ya soy Kadosh, ya 100% ya santo. Esto existe en otras religiones. Entre nosotros no existe uno que podemos decir que ya es un santo, ya con todas las defensas, que ya recibió todas las vacunas contra la impureza, que ya está protegido y garantizado que él ya jamás va a pecar. No existe. Es una lucha nueva diariamente. Ayer terminó, hoy es un nuevo día. Y si hoy lograste vencer tu Yetzer Hara, no tienes ninguna garantía para el día de mañana. Si no vas a seguir luchando, no tienes ninguna garantía, es muy probable que vas a fracasar mañana. Alta min beatzmecha diomotcha. No te confías en ti hasta el día de tu muerte. Mientras estás vivo tienes fuerza para pecar. Aun cuando uno está completamente paralítico, paralizado, todavía puede pecar en su pensamiento. También el pensamiento, en la palabra se puede pecar. En cualquier momento se puede pecar. Y es una lucha constante porque las fuerzas de impureza se están concentrando precisamente donde está la Kedusha. Ahí es donde tiene el trabajo, ahí es donde tiene la posibilidad de trabajar.
Lo que quiere hacer la fuerza de impureza es impedir a que la Kedushá se expanda. Como está concentrada la fuerza de la impureza alrededor del ser humano, mientras está la Kedushá, dentro está la Neshama, todavía hay defensas. Hay personas que son más fuertes, hay más débiles, hay los que trabajan y logran defenderse y no dejar a que entre la tuma, hay los que no logran tanto. Pero una vez que se va la Neshama, ya no hay más. Que si el estuche se vacía, pues automáticamente, inmediatamente se apoderan del cuerpo las fuerzas de la impureza. Se llena el cuerpo con la impureza. Por eso es el origen más fuerte de impureza que hay en el cuerpo humano. Y precisamente por más Kedushá que había antes, más impureza va a haber después. Porque por más la cantidad de fuerza de impureza que se junta alrededor de uno es de acuerdo a la Kedushá que trae. Por más Kedushá que trae, más armas trae la impureza para tratar de ponerle obstáculo. No se puede mandar a un batallón débil contra un ejército completamente equipado y fuerte. Entonces, si se trata de un tzadí grande, entonces viene mucho más fuerza de impureza para atacar. Por eso el cuerpo del Yehudí impurifica. Otros también impurifican, pero no de esta manera como el cuerpo del Yehudí. El cuerpo del Yehudí impurifica y su impureza sube hasta el cielo. Por lo tanto, si uno entra al mismo cuarto con un cuerpo bajo el mismo techo, se impurifica aunque no lo haya tocado. ¿Por qué? Porque la pureza no está nada más en el cuerpo, sube en el aire, y sube en el aire, por eso todo el cuarto se impurifica. Con un goy no, nada más tocándolo, pero sin tocarlo no se impurifica uno, porque hay menos dusha, hay menos tumá. Todo va a equilibrar de acuerdo a la dusha que había, de acuerdo a eso viene la tumá después. No, cualquiera que lo toca, nada más que al Cohen le queda prohibido impurificarse. A un Israel no le queda prohibido. La Torah le prohibió a un Cohen a tocar o entrar al cuarto para no impurificarse. Un Yehudí también se impurifica, nada más que no está prohibido. No es un pecado impurificarse. Perdón, ahora no entendí. Perdón, no entendí. Sí, claro, para protegerlo. Sí, claro, definitivamente es así. Bueno, entonces, no al cuerpo, es al Anshama, no es al cuerpo. Sí, pero parte de al Anshama, el Nefesh siga. A ver, les pido por favor leer el boletín que escribimos esta semana. Hoy sale, justo se habla de este tema, ¿sí? Bueno, no en el comentario de la parashá, sino la pregunta que viene después. Es que ahora estamos poniendo cada semana una pregunta que la gente hace y una respuesta. No, porque no quiero terminar el tema. Ahí está claramente hablando acerca del Nefesh, la Neshama, de Ruach, qué es lo que pasa, porque es una pregunta que varios nos mandaron. ¿Qué pasa una vez que uno muere? ¿Qué pasa con su Neshama? ¿Dónde va? Olam Haba, no Olam Haba, Gan Eden, Geinom, Gilgul, ¿qué pasa? Entonces hay toda una respuesta que escribimos ahí acerca de eso. Ok. Ahora vamos a ver. De acuerdo a en todos los tumot, todos los tipos de tumot, Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe qué clase de tumá es. Inmediatamente Moshe entendió cuál es la solución, que la solución es sumergirse en el agua. Entendió solo, ni siquiera había que preguntar. Entendió solo porque sabe Moshe que en el agua no tiene dominio la tumá. Pero cuando se llegó a hablar acerca de la impureza del muerto, de la muerte, ahí es donde Moshe preguntó, cuando Dios le mencionó lo que está escrito en Parashat Emor, Balkol nafshot met lo yavo, que el Cohen no puede impurificarse por los muertos, pero no solamente dice la Torah, no los puede tocar. La Torah dice no puede ni siquiera estar en un cuarto con el muerto. Dice Moshe, aquí es diferente. No encontramos nunca la prohibición o algún problema de estar en un cuarto con una lagartija. Si está en el cuarto la lagartija no se impurifica uno, solamente tocándola. O si está en un cuarto una comadreja muerta tampoco se impurifica uno. Sin embargo, aquí dice la Torah algo diferente. Al kol nafshot met lo yavo. Si está en el mismo cuarto con un cadáver de una persona, ya se impurificó. Preguntó Moshe, entonces esto es otro tipo de
de impureza, es una impureza que sube hasta el cielo, no es nada más en el mismo objeto que lo trae la impureza, es una impureza mucho más fuerte. Si es más fuerte, preguntó Moshe, ¿cómo es el proceso de purificación de esta impureza? Y por eso preguntó aquí sobre los Kohanim, no preguntó en Parashat Vaikra, donde se mencionó por primera vez el hecho que los cadáveres impurifican, porque allá no se mencionó que el cadáver impurifica aunque no lo haya tocado uno, con el simple hecho que uno está con él en el mismo cuarto. Allá lo único que dice la Torah en Parashat Vaikra es de que el cuerpo impurifica. Pensamos que a lo mejor es igual como las demás cosas, tocándolo, si es tocándolo es con agua, es la purificación. Pero llegando a Parashat Emor, donde ve que es diferente, que con el simple hecho de estar con el cuerpo en el mismo cuarto, sin que lo haya tocado, ya se impurifica, que sí que es otra categoría de impureza. Ahora dice el Midrash así. Aquí viene la parte interesante de lo que estamos hablando. Viene el Midrash y dice, ¿de dónde sale, cuál es el origen de esta mezcla de ceniza de vaca con agua? Porque ¿cuál es la manera de purificación? Ceniza de vaca mezclada con el agua y se salpica sobre la persona. ¿Y qué vaca? Vaca roja. ¿Y qué otra condición tiene la vaca roja? ¿Qué significa tmimá? Íntegra. ¿Y qué más? ¿Qué otra condición? Asher lo ala alea ol. Que nunca subió encima de ella nada. ¿Qué tal si un pájaro vino y se sentó sobre ella un rato? Ya no sirve. Porque algo subió. Ol es yugo. Para mí, para Torah, aunque sea que un pajarito estaba sentado sobre ella un ratito, ya es un yugo también. Que nada subió sobre ella. Si nadie sabe, que es que no hubo. Normalmente no vienen los pájaros sentados sobre la vaca. Pero si alguien vio que había un pájaro que estuvo sentado sobre ella, ya es suficiente. Que se lo estamos dando como ejemplo para que se entienda que la vaca debe ser limpia de ningún trabajo, de ningún ningún yugo que estaba encima de ella. Viene el Midrash y dice, ¿de dónde salió esto? Dice, ¿cuál es el origen de eso? Dice el Midrash así, en Psik Taravati. El pasuk dice en Abraham Avinu, cuando vinieron los ángeles a visitar a Abraham Avinu, dice Abraham, Yukachna me'at maim verachatzur aglechem veishanu tachat ha'etz. Le voy a tomar un poco de agua para lavar sus pies para que ustedes descansen aquí bajo el árbol. Y luego dice, Ve'el abakar ratz Abraham. Abraham corrió atrás de la vaca para traerles un becerro, traerles gimel shonot bejardal, hacerle la comida a los malachim. Ahí está el origen, agua y vaca. ¿Sí? Yukachna me'at maim ve'el abakar ratz Abraham. De ahí viene esta mezcla de agua con vaca o con toro. Vaca. Bien, ahora, ¿cómo se entiende este midrash? Vienen los balejas y dicen así. El toro o el bakar, en general el ganado mayor, que es la vaca, el toro, es la misma familia. Sí. El rojo es por otras, es cuestión de midat adin, rojo, etc. Pero la vaca tiene dos tendencias o dos características. El primero, la vaca se considera como el animal más arrogante entre los animales, beimot. ¿Cómo se dice beimot? Bestias. Entre la bestia y la vaca se considera la arrogante. Sí, así dicen los psukim. Así, el Midrash dice en Shmot Rabbah, dice, Ge'eh sheba beimot, shor. Shor, el toro. Bueno, sí, el toro y la vaca, ese es el esposo y esta es su esposa, es lo mismo, es la misma familia. Todo queda en la familia. El pasuk dice, Bechol karnei reshaim agadea. Los cuernos de los malvados voy a cortar. ¿Por qué habla de cuernos? ¿Desde cuándo los malvados tienen cuernos? Porque el origen de la maldad viene por el orgullo. Y por eso se menciona el cuerno como si fuera lo que simboliza el toro es su cuerno. El toro cornea. Bechol karnei reshaim agadea. El malvado cornea con su arrogancia. Pero por otro lado, el toro tiene otra característica que es exactamente lo opuesta. Porque normalmente el arrogante no acepta ningún yugo.
El arrogante no acepta ningún patrón encima. Él es el patrón de todos. Pero el toro, por más de que es arrogante, por otro lado acepta el yugo. Yada shor koneu. El toro sí sabe quién es su patrón. Sabe reconocer quién es su patrón. No como el burro que sabe nada más agradecerle a la comida. Para él la comida ni siquiera se da cuenta que alguien es Dios. El toro sí sabe quién es su patrón. Leolam yasim adam atzmo al divrei Torah keshor laol. Dice la Gemara en Masechet Avodah Zarah. Uno tiene que tomar el yugo de la Torah como si fuera un toro que acepta el yugo que se le pone para que trabaje en el campo, para que arre la tierra. Viene el Midrash y dice así: Ve'ela bakaratz Abraham, dice el Midrash en Bereshit Rabbah, Ratz lekadem ota uma shekatuv ba Efraim megla melumada o afti ladush. Quiere decir que por un lado el pueblo de Israel se compara con este toro. Por un lado el pueblo de Israel es un pueblo con mucho orgullo, con mucha arrogancia. ¿Qué es arrogancia? Arrogancia y orgullo no siempre debe ser algo malo. Todo depende en qué aspecto y en qué medida. Porque una persona que tiene autoestima baja, ¿es bueno o es malo? Claro que es malo. Pues es una persona muy humilde. Una persona así va a ser humilde. No, esto no es humildad. Humildad no significa no reconocer y no saber quién eres tú. Hillel HaZaken, por ejemplo, es el ejemplo de una persona humilde, de Anabá, por un lado, pero por otro lado, cuando Hillel HaZaken llega a Simchat Bet HaShoivah, al Beit HaMikdash, como dice, Imani kana kolka. Si yo estoy aquí, todos están aquí. Y la pregunta es, ¿qué clase de humildad es esta? Porque Hillel HaZaken sabe perfectamente bien quién es él. Y sabe que él es Gdolador, sabe que es la persona más importante de la generación. Humildad no significa no saber quién eres tú, no tener autoestima baja. Al contrario, tienes que tener autoestima muy elevada, tienes que saber tu valor. Humildad significa que tú tienes que siempre recordar quién está arriba de ti. Tienes que saber que hay un Dios encima, y si hay Dios arriba, ¿quién eres tú? Nadie. A comparación de Dios no eres nadie. Esto es la humildad. Entonces, humildad significa tener autoestima alta, saber quién eres tú. Israel ¿cómo es el Yehudí? El Yehudí, cuando habían persecuciones, cuando estaban en Europa, los feudales, habían tiempos que los feudales utilizaban sus Yehudim como si fueran sus pertenencias. Y cuando tenían sus fiestas, lo que hacían muchas veces, tomaron un Yehudí, lo vestían con una capa de una piel de un oso, de un animal, y les hacían bailar a la música de acuerdo a la velocidad del ritmo de la música. Y si no bailaba al ritmo, le pegaban. Y se lo trataron como si fuera un animal, peor que un animal. Ahora, ¿cómo se siente una persona cuando él está completamente envuelto en la piel de un animal y le pegan y él tiene que brincar y bailar y todos los demás ahí se ríen y aplauden y toman y están felices y él está así? Está bien humillado. Una vez que lo liberan, el Yehudí regresa al shul, justo es la hora de Mairiv, de rezo, de la noche, y resulta que el Gabay no le dio ser Hazán, empieza a esto, no sabes que yo soy aquí oye, acaban de humillarte, estaba como en lo peor. ¿De dónde agarra de repente esta arrogancia, esta autoestima que él de repente, si el Gabay no le dio la aliyá que él cree que le corresponde, pues podía regresar al mundo a Tohu Vavohu? ¿Por qué? Porque el Yehudí sabe quién es él. Para él, este feudal es como un pájaro que hizo sus necesidades sobre su cabeza. Salimos a la calle y viene un pájaro y nos ensucia. ¿Qué hacemos? Nos sorprendemos, sentimos humillados. Vamos a la casa, nos lavamos, limpiamos y vamos adelante. No vamos a sentir humillados por un pájaro. ¿Sí? Entonces, el Yehudí debe tener esa, debe tener esta autoestima, saber quién es él. Eso es por un lado. Pero por otro lado,
uno que es arrogante no puede recibir yugo. Pero el yudí debe ser como la vaca, como el toro. Por un lado, tener la autoestima. Pero por otro lado, aceptar el yugo de la Torah y los mitzvot. Por otro lado, recordar, ante los demás seres humanos debe saber perfectamente bien quién es él. Tener su hashivut, su importancia, porque debe de saber que él es el que representa aquí lo que son los valores divinos, valores que recibimos de Dios, y por eso alit bayesh min amaligim alav, no tener ninguna pena, ninguna vergüenza de lo que él representa y de lo que él lleva a cabo. Pero por otro lado, cuando se trata entre él y Dios, debe de tener la humildad para aceptar el yugo de Dios y entender que Dios está encima de él y que él ante Dios no es nada. Y esto es la única manera de poder aceptar el yugo divino, el yugo de los mitzvot. Lo que se necesita entonces es esta combinación de estos dos caracteres opuestos. Por un lado, la gavá, para saber quién eres tú, aceptarlo y entender tu valor, pero por otro lado, tener la suficiente humildad para aceptar el yugo de los mitzvot. Ol malchut shomayim. Sí, también, sí. Así es. Ok, Abraham Avinu es el ejemplo de uno que tenía estos dos mitzvot. Yosef Atzadik también, pero todo esto porque él lo hereda ya las tendencias desde Abraham Avinu. Abraham Avinu es el primero que demostró. Todo el mundo viene a Abraham Avinu, no, ustedes están equivocados, te vamos a meter al fuego, méteme al fuego. Una persona que no tiene autoestima no hace una cosa así. Una persona que tiene autoestima baja no tiene la fuerza para luchar con los demás. Al contrario, él acepta todo lo que le dice, todo está bien, se deja. Solamente una persona que tiene la arrogancia y que sabe de lo que él dice, sus valores, sus principios son realmente los verdaderos, los importantes, tiene la fuerza de luchar contra todo el mundo. Tener estas fuerzas para enfrentar, ¿sí? y hacer una revolución en el mundo. Uno que no tiene autoestima no puede hacer revoluciones, por un lado. Pero por otro lado, no hay una persona como Abraham Avinu que acepta el yugo de Dios. Una persona arrogante no abre su puerta para todo el mundo. No va corriendo viendo tres beduines desconocidos, como dice Yiddish, así, schleppers, gente así sí, gente baja, corriente y sin conocerlos, y va corriendo atrás de ellos, así, pidiéndoles un favor a que venga a visitar su casa, que venga a comer en su casa, ofreciéndoles él solo, todo sirviéndoles. Una persona con la nariz arriba no lo hace. Abraham Avinu demuestra esta combinación. Por un lado, ser orgulloso en el hecho que él representa y los valores de Dios aquí en este mundo, pero por otro lado, tener la humildad para hacer gesed y diciendo sobre sí mismo Avanoji Afar Vaefer, entendiendo que ante Dios no es nadie. Y eso es lo que está escrito, Yukachna Meat Maim, dice la Gemara en Masejet Ta'anit, Ma Maim Menichim Makom Gavoa Volchim Makom. La mujer representa el agua. El agua siempre va de arriba hacia abajo, nunca va de abajo hacia arriba. ¿Sí? Su tendencia siempre es ir, bajar. Agua representa humildad. Yukachna Meat Maim. Igual como el agua va desde arriba para abajo, así también tiye da'ato shel adam shfeila alav, dice la Gemara en Masejet Ta'anit. El principio del acercamiento a Dios depende en la humildad, porque aquella persona que es arrogante, todavía antes de acercarse al camino de Dios, antes de aceptar el yugo de Dios, debe de existir humildad, porque antes de que te estás enorgulleciendo. ¿De qué? ¿De dónde viene la arrogancia? Si todavía no tienes nada para autoestima, ¿de qué? Si no tienes nada del camino de Dios dentro de ti. Entonces la condición principal para poder acercarse al camino de Dios es anava, es humildad. Entender que todavía no tienes nada, que te estás vacío. Porque Mishel Ibou Begasuta Ruach, el que es gas Ruach no puede acercarse. Pero por otro lado, quedarse con la pura humildad, esto no le va a ayudar a elevarse espiritualmente. No le va a tener el empuje necesario para ir para arriba. Puede caerse en una depresión, puede caerse en una desesperación. Una vez que se acercó al camino de Dios, debe de empezar a adquirir esta autoestima, entender
su propio valor, de que se está adquiriendo cada día más valor, él mismo al adaptarse al camino de Dios. Y uno lo debe de saber. Uno debe de tener lo que se llama Gavat Yehidá, como en el ejército. Se luchan los batallones, ¿sí? Cada quien dice, nosotros somos los más, los mejores. ¿Sí? Eso se llama el orgullo de todo el batallón, lo que le ayuda, ¿sí? a levantar la autoestima y lo que motiva a los soldados a lucharse y esforzarse más. Porque si se va acercando al camino de Dios, lo que va a tener que sacrificar mucho, porque va a tener que nadar contra la corriente. Y si no va a tener esta autoestima alta, no lo va a poder llevar a cabo. Por lo tanto, una vez que le ofreció agua que representa la humildad, inmediatamente después ve la Bakarat Abraham. Abraham les ofrece ahora el otro ingrediente que se necesita para acercarse a Dios, la arrogancia que tiene la vaca. No, primero dice la Bakarat Abraham, si vaitel el anar la sotrach vatov, ahí le dio a Ishmael para prepararlo. Ahora, entonces esto es la fórmula que está aquí en la parashá de vaca roja. ¿Qué se hace en la vaca roja para quitarle la impureza que hay dentro de uno? Tumat met, dijimos, es algo que ya queda hasta adentro, es una cosa que no queda nada más en lo exterior. Es lo peor, es la tumá más grave, la que entra en el interior de uno. Para sacarlo de ahí hay que utilizar esta fórmula fuerte. Se agarra ceniza de vaca roja, por un lado, y por otro lado, metiéndolo en el agua que representa la anavá, representa la humildad, por un lado. Por otro lado, la vaca, que también acepta el yugo, que representa el Kabbalat Tol Malchut Shamayim, pero con una tendencia hacia arriba y no hacia abajo. Con esta Igbal y Bobe de Arke Hashem, no con humildad que lo te provoca una decadencia, una depresión, sino humildad que viene por entender tu grandeza, entender que hay Dios por encima de ti, no humildad por creer que tú no vales nada. Y por eso es la ceniza de la vaca, no la vaca viva, no la parte de la carne, toda la parte de arrogancia, de vida que hay en la vaca, ¿sí? Esta se quema, solamente la parte ceniza, la que toma este orgullo que tiene la vaca y se lo convierte en ceniza una vez entendiendo que hay Dios por encima, una vez aceptando el yugo de Dios, es lo que se mezcla con el agua. Ahora se entiende por qué si la vaca recibió algún yugo encima, ya no sirve para Paraduma. Porque el que recibe y que acepta otro tipo de yugo ya no puede aceptar el yugo de Dios. No se puede poner dos yugos al mismo tiempo. La vaca debe ser completamente libre de cualquier otro yugo, porque la vaca viene a simbolizar aquí la aceptación del yugo de Dios. Como dicen nuestros sabios en Pirkei Avot, Mishi mekabel alav ol malchut shamayim ma'avirim mimenu ol derech eretz. O sea, el que acepta el yugo de Dios, se le van a quitar yugo del reinado, yugo del ejército, yugo de impuestos o yugos de otros tipos, porque no hay dos yugos al mismo tiempo. O que aceptas el yugo de Dios, te quitan otros yugos, aceptas otros yugos, no puedes entrar bajo el yugo de Dios. No se salpica agua meihatat para purificar a las personas en Shabbat. En meihatat doche Shabbat. ¿Por qué no es importante, no es suficientemente importante para rechazar Shabbat? ¿Saben por qué? Porque en Shabbat es el día que no debemos de servir a Dios con yugo. Shabbat es el día que hay que servir a Dios con ahavá, con amor, con voluntad, no como si fuera yugo. Por eso en Shabbat no ponemos tefilín. Tefilín también son para simbolizar el yugo, el shi'bud alev, shi'abud amoach, o sea, someterse y aceptar, subyugarse hacia el poder divino. Shabbat no ponemos tefilín porque Shabbat no necesitamos. Shabbat debe de haber tanta voluntad, cumplir las cosas con tanto amor que no se necesita yugo. Por eso es lo que no se pone el agua no se salpica agua de vaca roja para purificar a la gente en Shabbat, porque en Shabbat no hay manera de poner yugo. Shabbat debe ser otra cosa. Lo que nos está indicando otra vez de que todo el proceso de salpicar el agua de la vaca, la ceniza de la vaca roja, es para, por un lado, ponerle el yugo
para salir y liberarse de esta impureza, que dijimos que su origen es espiritual, el origen es el pecado, y por otro lado, el recordarle de la humildad que se requiere, y de la humildad, pero humildad correcta, no humildad negativa, no humildad que viene por autoestima baja, sino humildad que viene por contrario, por acercarse a Dios y darse cuenta de la grandeza de Dios. Ahora se va a entender por qué Parashat Pará es la que viene entre Parashat Zachor y Parashat HaJodesh. Parashat Zachor, que es la primera de las parashot adicionales, habla acerca de cómo borrar a Amalek, cómo quitar la esencia de Amalek que existe dentro de cada uno. Amalek, ¿sí? Sí, este Shabbat es Parashat Pará. Sí, Amalek, sí, Amalek es la parte negativa que hay que quitar. Parashat HaJodesh es la parashá que habla acerca, ya que quitamos a Amalek, ahora hicimos el sur merá, el quitar el mal, ahora hay que hacer el bien, hacer todo. El mes de Nisan es el mes del trabajo. Como dicen los hijos en la Agadá, ma avodah zot lachem. ¿Cuál es el trabajo? Primero se quitó Amalek, que viene a enfriar, que es la tumá que te impide, los cojota tumá que te impiden, que ponen obstáculos, te alejan de Dios para que no sirvas a Dios. Ya quitando estos, ya estás listo para servir a Dios, para hacer el trabajo. Esto es la Zachor y la Parashat HaJodesh. Parashat Pará tiene las dos cosas en conjunto, por eso viene en el medio. Es Aljuta Meshulash Lo Bemeirain Atek, es la que conecta las dos. Porque Pará tiene por un lado el agua que quita, que representa la humildad, quita la arrogancia, que esto es equivalente al quitar a Amalek. Amalek es parte de la arrogancia que te pone frío, que no te permite ser cálido. Y por otro lado tiene la ceniza de la vaca que representa Kabbalat Ol Malchut Shamayim, de aceptar el yugo de Dios y servir a Él. Por eso Parashat Pará está en el medio entre los dos, entre Zachor y HaJodesh, conecta a los dos, lo que nos da una serie de parashiot, que es todo un proceso de trabajo, que empezó con Parashat Zachor, donde quitamos a Amalek, sigue con Parashat Pará, donde combinamos el quitar la tumá de Amalek y aceptar el yugo del reino de Dios, y terminando con Parashat HaJodesh, donde entramos a un mes de trabajo y de servicio divino con todo el entusiasmo que llega a su cúspide en la noche del Seder, donde nos sentamos y servimos a Dios con alegría. Ahí donde estamos concluyendo toda una serie de un ciclo de proceso espiritual que empezó desde lo más bajo, pasó por Purim en el medio y llegó finalmente a su cúspide en Pesach, donde es el mes de la Geulá y no es gratuito. Benisan y Galú, Benisan Atidim Ligael, ya que esto es el mes que después de todo ese procedimiento nos permite estar en los niveles adecuados para poder ser redimidos en él.